Hola, soy Félix, médico anestesiólogo e intensivista viajero. Durante esta semana, por la tercera vez, estoy trabajando en Gotemburgo y como mi último video sobre mi trabajo aquí en una unidad de los cuidados intensivos causó un poco más de atención de lo que había esperado, hoy quiero hacer un pequeño update sobre cómo se ha desarrollado la situación desde entonces. Para variar, hay noticias positivas. Los números de las nuevas infecciones en Suecia de día a día a nivel nacional básicamente se han reducido a la mitad. Lo mismo aplica para la gente que se tiene que ingresar a una unidad de los cuidados intensivos y los números de los fallecidos de día a día se bajaron aún más que eso. Esta vez no les quiero aburrir con todos los números detallados, pero lo mismo básicamente aplica para las incidencias semanales en las diferentes regiones aquí en Suecia. Para dar nada más un ejemplo, en la región de Västra Götaland, en la cual se encuentra Gotemburgo, la incidencia durante la semana 5 se ha bajado a unos 240 casos, cuando durante la semana 1 aún eran unos 400 casos por 100.000 habitantes. Esa tendencia actualmente parece estar en peligro, sobre todo en Västra Götaland y Estocolmo, donde últimamente los números otra vez aumentaron un poco y lamentablemente también se notan más y más casos con las nuevas mutaciones más infecciosas. En cuanto a las medidas y restricciones aquí en Suecia, realmente casi no hay noticias. Aún aplica casi todo lo que había mencionado en el video anterior, con la excepción que en Västra Götaland ahora el uso de mascarillas se recomienda en más situaciones, sobre todo en el transporte público, donde ahora siempre se debe usar. También se hicieron algunos cambios en los requisitos para entrar a Suecia desde el extranjero. Hablando de mis experiencias de día a día, tengo que decir que los desarrollos positivos mencionados aún no se sientan tantísimo. El número de los pacientes que se ingresan a los cuidados intensivos también se bajó aquí en la región, pero no tanto como el número de las nuevas infecciones. Me imagino que eso, por un lado, tiene que ver con un cierto retraso, ya que en promedio los pacientes se ingresan a las UCIs en el día 10 de su enfermedad. Otra razón podría ser que los brotes actuales involucran a más gente mayor de edad y que por eso la tasa de cursos graves es un poco más alta. Pero sin embargo, el riesgo de una saturación completa de las camas en las UCIs ahora parece algo más pequeño que aún hace un mes. Espero mucho que esa tendencia se continúe. Personalmente, por razones organizatorias, aún no tuve la suerte de recibir la vacuna, pero espero que eso se cambie durante las semanas que siguen. Resumiendo mis impresiones, creo que podemos estar medio optimistas acerca de la situación en Suecia, pero eso seguramente no debería ser motivo para relajarnos tanto que ya empezamos a dejar a un lado a las medidas contra la expansión del virus. Más bien opino que si seguimos estando muy vigilantes y cuidadosos, ahora realmente hay un chance que muchas de las inconveniencias que estamos viviendo pueden desaparecerse dentro de unos pocos meses. Ojalá que lo mismo también se cumpla para todos los otros países del mundo que siguen sufriendo tan gravemente, tanto por los daños directos del virus como por las restricciones asociadas. Si ese video les pareció interesante y quieren saber un poco más contexto sobre el tema, les recomiendo que también vean el video que grabé aquí hace aproximadamente un mes. Los números que presento aquí en este video ya no están actuales, pero todo lo que cuento sobre el transcurso y el tratamiento de los pacientes, la organización del hospital y las medidas sigue completamente válido. Les mando un saludo afectuoso desde Gotemburgo y ojalá que nos veamos pronto.